aquello que es del pueblo le pertenece al mismo, pero estamos en momentos históricos que merecen vital atención, comprensión de los hechos y definir qué es lo mejor, entendiendo la cultura como un valor que no se desagrega, se le agrega, se le incorpora, sobre todo la memoria. Si yo digo Florencio Molina Campos para Moreno, es un montón. Ojalá que las nuevas generaciones puedan disfrutar de lo que es perenne, histórico, no va a desaparecer. La cuestión que se ha desatado hace tiempo tiene que ver no solamente con la obra, sino con un museo, que allí arranca el conflicto cuando se coloca un cartel de venta del museo, de la inmobiliaria Dan Bolena, y entonces creo que la política local observa que había una enorme dificultad, que se podía perder ese patrimonio que en parte es de Moreno porque vivió acá, porque Elvirita pensó, además de la casa en el museo. Entonces vamos a hablar con dos autoridades de la Fundación Desplazadas, Clancy y Wiraldes, vamos a decirlo así. Y entonces se conoció hace una semana y media atrás una noticia que para el gobierno municipal de Mariel Fernández es muy importante, que tiene que ver con la recuperación de las obras. Y entonces la primera pregunta que te quiero hacer es, legalmente, la IGJ, ¿qué hizo? Porque si no, arrancamos por acá, es muy difícil que se comprenda el fenómeno que se está viviendo. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, gracias por la entrevista. Legalmente lo que se hizo es una intervención que es una cuasi expropiación o una cuasi apropiación. Ajá. ¿Y por qué digo apropiación? Porque la entidad es una entidad privada, los cuadros son de la entidad, el museo es de la entidad, y más todos los elementos, documentos y demás que posee la entidad. Existió en su momento un proyecto de expropiación a cargo de la diputada Álvarez Rodríguez. Sí. Ese proyecto no tuvo estado parlamentario, entonces la intendenta no inventó otra cosa mejor que aliarse con la IGJ, aliarse con el Ministerio de Justicia, crear una asociación ilícita para apoderarse de todo lo que es propiedad de la fundación. ¿Por qué decís que es privado? Explícalo. Bueno, es muy fácil. La asociación se crea en 1969, la fundación, y el museo en 1979, 10 años después. Se confunde también tanto en el proyecto de expropiación como después en la resolución de la IGJ, lo que era la vivienda de Molina Campos. Se habla de la casona donde habitó el pintor. En esa casona no habitó nunca, porque el pintor murió en 1959, 20 años antes de la construcción del museo. Quiere decir que estamos empezando mal. En este proyecto de expropiación se toman los dichos del nieto de Molina Campos, que es Gonzalo Jiménez Molina, que dice una sarta de inexactitudes y se los toma al pie de la letra. Y curiosamente no se toma en cuenta el testimonio de la Universidad de Moreno, con la cual estábamos en serias negociaciones, con la cual se había hablado de la venta del museo a la universidad, para no solo utilizarlo como un centro de cultura, sino también para rehacer todo lo que sea el salón de exposición. No rehacer, hacer de nuevo un nuevo salón de exposición y un salón de guarda para los cuadros. Eso significaba recuperar el patrimonio del museo, pero además la exposición de las obras, ¿entiendo bien? Además de la exposición de las obras. Dale. Las obras nosotros las trasladamos a San Antonio de Areco con la intención de llevarlas a un centro de distribución, de tradición y de amor por las cosas nuestras. La razón, explicar y después vamos con Wiraldes, la razón de por qué sea Areco es porque es la capital de la tradición. Y la capital de la tradición. ¿Hay vínculos familiares que pueden explicar esto? Bueno, en eso Adolfo nos va a dar un pantallazo más interesante, pero lo que yo puedo decir rápidamente es que con la Universidad de Moreno habíamos llegado a un acuerdo de exposiciones temporarias, porque nosotros tenemos 142 cuadros, no como dice la disposición de la IGJ, que son 130 y pico, siguiendo los dichos de este señor, que son totalmente inexactos. El nieto de Moreno. Nosotros hemos hecho un inventario exhaustivo y tenemos 142 cuadros, o sea, más de lo que ellos suponían
que existía. ¿A dónde están esas obras que, insisto, yo arranqué diciendo que lo del pueblo es patrimonio del pueblo, más allá de quién lo administre, ¿no? Muy bien. Nosotros somos desplazados, como vos bien has dicho, del Consejo Asesor. Tanto el presidente como el vicepresidente, como el secretario y todo el resto. Yo creo que la IGJ nos tendría que haber al menos informado a nosotros dónde llevaron los documentos y todos los objetos personales del pintor. Hay platería, hay una serie de cosas, hay libros, hay una biblioteca. ¿Dónde están? Suponemos que están en el Museo de Luján, pero es una suposición nuestra. Hoy no lo saben ustedes. No lo sabemos. Los 142 cuadros no sabemos dónde están. No tenemos la menor idea. Se los llevó una empresa que es especialista en el transporte de cuadros. ¿A dónde? No sabemos. ¿El Instituto de la Cultura de la Provincia de Buenos Aires participó, intervino? No sabemos. No sabemos. Si intervino la provincia de Buenos Aires en esto, la provincia de Buenos Aires no tiene nada que ver en este tema. ¿Por qué? Porque esto es un tema entre una fundación que es una entidad privada, como podría ser un club, como podría ser una sociedad de fomento, podría ser cualquier otro tipo de persona jurídica, y una institución estatal como es la IGJ. A raíz de una denuncia del municipio, que es Mariel Fernández, que fue la que pergeñó este movimiento. ¿La denuncia del municipio de qué consta? Bueno, la denuncia es por una serie de cosas, de irregularidades que nosotros estamos cometiendo. La verdad es que nosotros encontramos una situación muy irregular, encontramos una situación en la que 100 cuadros aproximadamente estaban en una baulera en Palermo, colocados ahí por la secretaria por la ex tesorera y directora del museo, la señora Consuelo Virales, que los llevó en condiciones totalmente inapropiadas. Los libros con faltantes de actas y demás, los libros contables con gruesos errores. Nosotros pusimos todo eso en orden y lo presentamos ante la IGJ. O sea que no estábamos en falta nosotros en ese sentido. La norma, la resolución de la IGJ dice para poner en condiciones del aspecto legal, contable y administrativo. La fundación. La fundación. Eso. Ahora, legal, nosotros entendemos que las cosas estaban, digamos, al día. Contable, estaban al día. Administrativo, ¿qué es lo administrativo? Son las resoluciones que se hacen, digamos, en cuanto al movimiento interno de la fundación. No es así en cuanto a la propiedad de los cuadros ni a la propiedad del museo. El museo tenía errores de inscripción, el loteo sobre el que está, que son 3 lotes, tenía errores de inscripción que corregimos con un escribano, o sea, más trabajo todavía, pusimos todo en orden y en base a una serie de acusaciones falsas se nos expropió, se nos apropió, dijiste vos. Se nos apropió el patrimonio de la fundación y los cuadros. El interés de la universidad no ha cesado. La universidad sigue interesada en este tema y podemos decir, hemos tenido conversaciones con ellos, que ellos, en caso de que esto se solucione, bueno, hoy se vencen los 180 días hábiles de la intervención, ellos estarían interesados en la continuación de esta relación que empezamos y que me parece es mucho más permanente que una relación con el municipio, que por razones políticas cambia, digamos, como es razonable. La universidad es algo que va a durar mucho más y cuyo fines es estrictamente cultural. No podemos mezclar ahí la política.